Bueno, revuelo total y sobre todo y fundamentalmente revuelo presidencial por un tuit del presidente de la Nación, Javier Milei, sobre una criptomoneda. Ya está conectado Jorge Liotti. ¿Cómo te va, Jorge? Buen sábado. ¿Qué tal? Buen día, Viviana. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto siempre tenerte con nosotros. Bueno, a ver si nos podés explicar qué fue lo que ocurrió ayer, pasadas las 19. La verdad es que es complejo de analizar, pero vamos a relatar los hechos. Apareció un tuit del presidente que de algún modo auspiciaba la salida de una nueva cripto, que en algún momento, digamos, parecía tener alguna vinculación por la denominación de la cripto con lo que proponía el presidente. Salieron casi en simultáneo. Bueno, esa cripto subió su cotización en forma exponencial en las horas siguientes, y bueno, después el presidente tuvo que salir a borrar ese tuit y salió a aclarar que no estaba interiorizado claramente de qué se trataba, y ahí se desplomó fuertemente el valor de la cripto. Digamos, toda esta secuencia ocurrió desde las 7 de la tarde hasta pasada la medianoche y generó un revuelo muy grande, naturalmente por, digamos, lo totalmente atípico de la cuestión, con un presidente de algún modo auspicie, como parecía en un primer momento, un emprendimiento de estas características, que dejó una ganancia que todavía no sabemos a quién benefició, pero de Claro. muy corto alcance, y después, bueno, la retractación de parte del presidente y las críticas a quienes lo habían cuestionado. Esto obviamente fue aprovechado por una gran cantidad de referentes de la oposición que cuestionan el accionar del presidente diciendo, bueno, no puede hacer esto, no es ético, es anticonstitucional, etcétera, porque obviamente aparece la principal figura del Estado auspiciando un privado, más allá de que después se haya desdicho, ¿no? Me parece un traspié clave para Milei. Insisto, no clave en términos electorales o que la gente vaya a pensar lo que piensa, no tiene que ver con eso, sino que, digamos, deja un manto de, yo te diría, de dudas respecto de por qué lo hizo, si tenía alguna vinculación. En algún momento se había sacado una foto con el representante de esa cripto, y en todo caso, por qué razón se subió al primer movimiento, después terminó diciendo que no estaba interiorizado. Me da la impresión de que el gobierno debería, y particularmente Milei en este caso, debería explicar un poco mejor qué fue lo que ocurrió, para que no quede esta sensación de algo turbio, algo oscuro, que es la impresión que quedó instalada desde anoche. Jorge, buen día. Mencionaste a la oposición, ¿no? En esta semana parlamentaria que se avecina, en términos legislativos, tres temas clave, ¿no? Ficha limpia, Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema y la suspensión o no de las PASO, y el Senado, que siempre es bastante complejo en términos de negociación, en especial cuando no hay una mayoría tan característica que tiene siempre históricamente el peronismo. ¿Cómo puede negociar el oficialismo con esa oposición tan dura que es Unión por la Patria? En especial, el nombre Lijo, que disgusta a dialoguistas, a cercanos como el PRO. Bueno, es muy complejo, porque los tres temas que vos mencionaste están concentrados en el Senado, y hay uno que tiene que tener un desenlace, por lo menos la fase legislativa, en la semana próxima, que es el tema del pliego de los jueces de la Corte, porque es la última semana de extraordinarias. Después queda una semana más antes de que empiece el periodo ordinario, y allí se supone que el presidente, en función de lo que ocurra en el Senado, va a terminar resolviendo ir por decreto, solo con García Mansilla, pero si el hijo no pasa, probablemente con los dos, y esto va a generar también una tensión muy fuerte con el Congreso. Yo te diría que hasta el miércoles la situación estaba planteada del siguiente modo: se suponía que iban a tratar la suspensión de las PASO y que eso ya contaba con cierta mayoría en función de lo que pasó en diputados. Se sabía que ficha limpia no iba a entrar la semana próxima, que iba a ir para el periodo ordinario porque era muy poco tiempo, pero cuando el gobierno decidió de algún modo desempolvar el dictamen, que hasta ahora nadie lo había visto, lo presentó formalmente con las 9 firmas, solo lo del hijo, García Mansilla no las tiene. Bueno, se sacudió el tablero de vuelta
porque eso implica, en primer lugar, ver si hay una negociación con el kirchnerismo, que es absolutamente imprescindible para sacar los pliegos, y en todo caso si eso tiene un efecto sobre ficha limpia, porque naturalmente uno tiende a pensar y a vincular ambos temas. Ficha limpia impacta en Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner tiene los votos necesarios para aprobar al hijo. Entonces, un poco la tentación es pensar si un eventual aval al hijo implica bajar o acotar el efecto de ficha limpia, o dormirlo o frizarlo, ¿no? La impresión que hay es que la negociación estaba congelada al momento que esto ocurrió y que se reactivó a partir de entonces. Y la negociación ha venido siendo en todos los últimos meses una negociación, yo te diría, muy inorgánica. Uno a veces piensa que se juntan 4 o 5 dirigentes y hablan formalmente del tema. Acá hubo una negociación mano a mano permanentemente entre algunos emisarios de Cristina, en algún momento Guado de Pedro, en otro momento Martín Mena, en otros momentos Juan Manuel Olmos, con referentes del oficialismo, especialmente Santiago Caputo, Sebastián Amerio, pero todo bastante inorgánico, como para pensar que puede haber un mega acuerdo que termine de resolver un poco este nudo que vos estás planteando. En todo caso, y ya viendo que viene bastante enrevesado el tema lijo y ficha limpia, ahora también se instala la duda sobre lo único que teníamos cierta previsión, que era si las PASO se suspendían, porque hay legisladores que dicen, bueno, entonces tampoco tratamos las PASO. Vamos a entrar a la semana con total ausencia de certezas, y yo creo que no la vamos a poder develar hasta que empiece la sesión. No sabemos qué va a ocurrir, producto de que no hay margen de acuerdos sólidos. Son todas conversaciones individuales que no llevan a ninguna certidumbre. Pensando en la próxima semana, y un poco de alguna manera lo charlábamos más temprano, Jorge, con Inés Capdevila, sobre el viaje del presidente a Estados Unidos y encuentro que, no una bilateral, ya lo decíamos con Inés, pero bueno, la posibilidad concreta de algún intercambio entre Milei y Trump, ¿no? Teniendo en cuenta que en el medio está el tema aranceles. Bueno, el gobierno y el propio Milei tienen muchas expectativas en este reencuentro. Milei entiende que tiene una relación especial con Trump, que la forjó a partir de su apuesta antes de ser electo, de decir, bueno, me gustaría que Trump sea presidente, y eso Milei entiende que es una apuesta que le salió bien y que hoy tiene alguna especie de relación personal con él que le permitió ser el primer presidente en ser recibido en Mar-a-Lago cuando Trump había sido recientemente electo, y que le permitió un trato bastante preferencial cuando fue a la asunción de Trump. Ahora va a ser de algún modo el primer contacto ya con Trump como presidente, y yo creo que el test principal es ver si ahí cambiaron las cosas, ¿no? Claro. Es decir, si ese vínculo personal en la previa, ya con el poder en ejercicio, se traduce en algún hecho concreto. Y allí me da la impresión de que Milei no tiene ganas de forzar ese encuentro hacia temas incómodos. Prefiere mantenerlo en la senda ancha de la comunidad ideológica que siente con Trump, del tipo de mensajes y discursos, y se esconde un poco detrás del proyecto de lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos, algo que lo tiene muy entusiasmado a Milei, que todavía no tenemos referencias de cuánto entusiasmo genera en Trump. Claramente va en contra de lo que Trump viene haciendo, porque Trump viene poniendo barreras arancelarias. Un tratado de libre comercio implica bajarlas, pero en todo caso le sirve a Milei para disimular esta incomodidad de los aranceles, ¿no? Para Estados Unidos, el caso argentino en materia de acero y aluminio es muy bajo. La verdad es que el impacto es bajo, pero para los que exportan, las empresas que están exportando a la Argentina, es un impacto importante. Hasta ahora el mensaje del gobierno fue: no queremos discutir el dato mínimo de estos aranceles, sino un gran tratado de libre comercio nos permita un flujo mucho mayor. Yo creo que todavía no está claro el carácter que va a tener el encuentro, algún tipo de contacto va a tener, y en todo caso Milei va a necesitar mostrar alguna cucarda después de ese encuentro para decir: quien era mi amigo Trump, que ahora es el presidente Trump, sigue manteniendo ese vínculo especial y tenemos un tratamiento favorable en ese aspecto. No veo claro si va a poder
tener algún anuncio concreto en el tema de aranceles, va a tratar de mostrar que pone sobre la senda el tema de un tratado más amplio que va a llevar mucho tiempo. Jorge, por último, sobre anuncios, temas cómodos o incómodos, en 2 semanas, apenas 2 semanas, 15 días, se dará la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso con la presencia, tal como lo establece la Constitución, del presidente Javier Milei. ¿Qué tono, qué temas crees que va a tocar el presidente ante la Asamblea? Si va a quedarse en los temas cómodos, por ejemplo, forzando la economía, la seguridad, que son quizás las dos cartas más importantes que tiene de presentación en este primer año de gobierno, ¿o crees que va a avanzar en temas más incómodos como lo hiciera frente al Foro Económico Internacional de Davos? Bueno, es un poco prematuro, pero me da la impresión de que lo que tengo la sensación de que va a estar o va a ser parte del discurso va a tener que ver con un planteo de reformas más de fondo que se supone que deberían ser parte de la nueva etapa del gobierno. Habida cuenta de que el primer año se consumió esencialmente en materia legislativa con la ley bases, el pacto fiscal y la resistencia a ciertos proyectos de la oposición. Cuando hablo de reformas más estructurales me refiero particularmente a las 3 que viene mencionando el gobierno, que tienen que ver con la reforma laboral, una reforma impositiva y una reforma jubilatoria. Esas reformas dentro del propio gobierno admiten que tienen pocas chances de prosperar en un año donde el cronograma electoral prácticamente ya está abierto. Vamos a tener elecciones a partir de abril en Santa Fe con las convencionales constituyentes, de ahí hay un cronograma a nivel nacional muy extenso, pero yo creo que el objetivo de plantear esas reformas, por lo menos como proyectos, tiene el sentido de algún modo de trazar un mensaje para la campaña que diga esto es lo que nosotros queremos hacer y la oposición no nos deja, ¿no? Vótennos porque tenemos que tener mayorías en el Congreso para avanzar en estas reformas que queremos hacer. Parece que esa es parte del planteo que va a buscar Milei, más allá después de las que pueden ser disrupciones, a veces los ataques a la casta, como le dice él, en fin, parte del tono que él le da. Pero creo que sí va a estar esta parte de, yo diría, de reformas un poco más de fondo, que son las que apunta a hacer, ¿no? Obviamente el balance del primer año va a estar, ahora lo puede hacer, y como en algunos aspectos le da favorable, él va a tratar de sacar chapa de eso. Pero yo creo que lo fundamental va a ser un Congreso que durante este año va a ser muy complejo de avanzar. De hecho, ya es bastante milagroso que en extraordinarias hayan sacado, por lo menos en diputado, lo de las PASO y lo de ficha limpia. Hay que ver si después se concreta en el Senado. En las PASO se suponía que sí, ficha limpia se suponía que no. No creo que haya mucho más plafón para acordar, porque obviamente ya todos empiezan a jugar con los intereses electorales y se va a volver bastante más dificultoso, sobre todo a partir de mitad de año hacia adelante, ¿no? Jorge, gracias como siempre, ¿eh? Buen sábado. Por favor, un gusto como siempre. Qué gran análisis. Gracias, lo leemos siempre. Año político muy interesante. Sí, claro.